Buenos días, señor director don Willy Rodríguez. También está de cumpleaños hoy, como bien señaló en esta mañana don Álvaro, se celebra el Día de San Miguel Arcángel y hoy San Carlos, el barrio de San Miguel, está de fiesta. Miren, yo con lo que reveló hoy aquí, lo que dijo, porque yo creo que Jaime Ariztía Escudero colocó un contexto real la economía de la República Dominicana. Debo decir que uno hace este tipo de trabajo con el propósito de orientar y con el propósito de que las cosas salgan bien. Nadie puede estar apostando a que este país se derrumbe. Nadie puede estar apostando a que este país se desmadre en términos económicos. Y obviamente que cuando se habla con la realidad y se habla con la verdad y se orienta a la gente asume un mayor nivel de compromiso y de responsabilidad frente a los retos que nos tocan vivir y a los obstáculos que tenemos por delante. Creo que la exposición de Jaime Ariztía Escudero coloca en un contexto no muy halagüeño la economía de la República Dominicana, toca a las autoridades y orientar a la gente sobre cuáles son los principales retos que tenemos de cara al año que viene. No podemos pretender que la República Dominicana de febrero hacia atrás y la República Dominicana de febrero hacia adelante. Estamos viviendo situaciones de muchos niveles de angustia, con una pandemia que ha provocado un colapso de los principales ingresos económicos de la República Dominicana, como es el caso del turismo y las exportaciones. Estamos de frente a una situación de desempleo del sector privado y de cancelaciones masivas del sector público, porque son elementos también que provocan mayor nivel de incertidumbre. En estos momentos nadie tiene un empleo seguro. En estos momentos nadie puede tener una perspectiva de ingreso seguro. Ni siquiera aquellas personas que tienen generan sus propios ingresos. Ni siquiera aquellas personas que están vendiendo frutas en una esquina. Ni siquiera las personas que venden empanadas en una barriada de cualquier sector populoso de la capital o de Santiago, de las principales ciudades. Ni siquiera aquella persona que tiene un negocio, un colmado, puede agarrar y decir, bueno, yo tengo una proyección de ingreso en este año de tanto. ¿Por qué? Porque estamos manejando una economía con el día a día. Y creo que el contexto en que se expuso obliga entonces a un compromiso y una responsabilidad más allá que la coyuntura misma que nosotros estamos viviendo. Decía antes de la intervención de Jaime, y es lo que más me preocupa, es que nosotros acabamos de cubrir un presupuesto, acabamos de cubrir un déficit del presupuesto por encima de los 3.800 millones de dólares, que tenemos pendiente aprobación en el Congreso, 500 millones de dólares más antes de que concluya el año, lo que implica que estaríamos hablando de 4.300 millones de dólares. Ya el presidente Luis Abinader ha dicho que no podrán mantenerse los programas de asistencia y de ayuda económica que estaba puesto en marcha el gobierno a partir del mes de enero. Tenemos una situación de caída de los ingresos, tenemos una situación también no solamente de caída de los ingresos como resultado de la pandemia, sino también una presión de pago de la deuda externa. Estamos hablando de que ya la deuda abarca cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que buscar dinero para pagar la deuda, que estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares que tenemos que buscar todos los años, y esos 4.000 millones de dólares representan cerca de 260 o 240 millones de dólares, 1.000 millones, 200, para ser exacto, 240.000 millones de dólares al año. Si el presupuesto, si la estipulación que se tiene para el pago de la deuda, estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares. O sea que la misma cantidad de dinero que nosotros acabamos de colocar en los mercados de valores y la misma cantidad de dinero que tenemos previsto aprobar, sumado a la cantidad de dinero que tenemos previsto aprobar en el Senado de la República de los 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, suman exactamente la cantidad de dinero que tenemos nosotros que pagar en la deuda, que pagar a la deuda. Entonces, estamos hablando de una situación bastante incómoda que nos obliga entonces a tener que entender en el país que nosotros vivimos, pero sobre todo de cara a la perspectiva.
falta de empleo, cancelaciones masivas del sector público, suspensión masiva de empleados privados y una situación sumamente incómoda. Entonces yo lo que creo es que el país tiene que entender primero, cierre de empresas del Estado, que cierre de la empresa, desempleo. Correcto, ese otro elemento. Yo sé que este gobierno tiene una visión. La visión que tiene el presidente Luis Abinader es una visión de un Estado pequeño. La visión que tiene el presidente Luis Abinader es del concepto de un Estado totalmente regulador. Perfecto, y yo respeto todo tipo de visión. Ahora, cuando usted coge la historia económica y usted analiza cada uno de los aspectos de la historia económica, ningún Estado puede mantenerse al margen de su responsabilidad en situaciones y épocas de crisis. No lo hizo Estados Unidos con la crisis financiera, no lo hizo los Estados Unidos, muy por el contrario. El gobierno de los Estados Unidos acudió directamente en préstamos directos a las grandes corporaciones empresariales que tenía y salvó el sistema norteamericano. Cuando empresas como la General Motors y la Chrysler y otras empresas norteamericanas estaban prácticamente en el colapso. Pero tampoco lo han hecho ninguno de los países del mundo. Entonces usted, que un país como este, que tiene tantos niveles de dependencia, el Estado no puede mantenerse al margen y decir, bueno, yo necesito un Estado pequeño. Entonces cuando usted dice necesito un Estado pequeño, ¿qué fue el Plan Marshall luego de la guerra? Fue precisamente la intervención directa, una inversión masiva de capitales en los países europeos que fueron afectados por la guerra, para relanzar la economía, teniendo Estados Unidos como uno de los principales centros del capitalismo mundial, que fue la base fundamental del Plan Marshall. Entonces, esa política de tratar de aislar la responsabilidad política, la responsabilidad social que tiene el Estado en medio de crisis estas que para mí son altamente peligrosas, porque estamos hablando de una crisis sanitaria, estamos hablando de una situación de pérdida de empleo, estamos hablando de pérdida de ingresos, estamos hablando de quiebra de empresas, de quiebra de la industria, lo que provoca un mayor nivel de presión social. Entonces, encima de todo este tipo de cosas, tenemos también las dificultades económicas y la incapacidad que pudiera tener el Estado en un momento determinado para satisfacer las demandas sociales. Y sobre todo lo que es el tema para mí fundamental, que lo que yo que es el tema de educación, el tema que tiene que ver con la salud, el tema que tiene que ver con la seguridad alimenticia, que para mí son los 3 ejes fundamentales que puede tener cualquier gobierno en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Lo único que puedo decir en el marco, luego de esta posición brillante de nuestro amigo Jaime Arístegui Cudén, es que la gente que nos gobierna en estos momentos, que los líderes que nos están gobernando en estos momentos entiendan el momento en que vive la República Dominicana y que vive el mundo. Que aquí en estos momentos de lo que se trata es de priorizar las inversiones. Este momento de lo que se trata es de garantizar una mejor calidad de gasto. Esto no son épocas para usted estar desarrollando grandes planes de inversiones a costa del sacrificio que pueda tener en un momento determinado la población más vulnerable. Que Dios nos agarre confesado. ¡Uy, Dios, el mundo corre!